Bueno, buenas tardes, clase del lunes 5 de abril. La dedicamos a pulir detalles del tema de cinemática en una dimensión. Y para eso yo quiero volver sobre los pasos. La idea es que ustedes ya están trabajando con esto, ustedes ya leyeron, ya estudiaron, ya generaron preguntas, y cuando ustedes generan preguntas es el mejor momento para tratar de dar respuestas. Siempre tendría que ser así. Entonces, estamos hablando de cinemática en una dimensión, estamos contando que hay algún observador parado en un sistema de referencia, el tipo ahí tiene un eje y sabe que el objeto que está estudiando, es un autito, vamos a hacer un cuadradito, se mueve solamente en esta dirección, sobre una recta. No, le está prohibido venir para adelante o para atrás, o ir para arriba o para abajo. Seguro solo a derecha e izquierda en este dibujo. Entonces el observador pone un sistema cartesiano que es un solo eje, pone el cero del eje, el 0, y la dirección positiva, lo voy a llamar X. Digamos que X está en metros. Siempre uno que pone un eje dibuja en alguna escala, en la hoja o en el pizarrón, y avisa en qué unidades reales está trabajando. No me gustó el dibujito. Y a la ubicación en el espacio del objeto que estudia le asigna un número X, una coordenada, que es como ubicar un punto en el eje real. El eje real se identifica con, o sea, el eje, una recta, se identifica con los números reales y cada punto es un número. Entonces la coordenada posición es el número asociado al lugar donde está el objeto, ¿sí? Eso desde ya. Y el objeto tiene un vector posición, que es el desplazamiento desde el origen. Vamos a cambiar el color. Desde el origen hasta donde está el objeto. Escribimos el vector posición, que siempre lo llamamos R. Y la historia del movimiento, el secreto del movimiento, es que la posición depende del tiempo. O sea, este R depende del tiempo, este X depende del tiempo. Y tenemos un reloj para contar el tiempo. Un reloj que alguien lo puso en cero en algún momento, y a partir de ahí empieza a contar y nos provee un valor de t. O sea, uno mira el reloj y dice, t igual a tantos segundos. T, digamos, en segundos, para concretar. Y la historia del movimiento es entender esta función x de t. Un poquito más para acordarnos que son vectores. El vector r de t se escribe como una componente x de t por el versor y, que es el versor del eje x. Toda la historia del movimiento, todo lo que hay que hacer está en esta función x de t. ¿De acuerdo hasta ahí? Empezamos por ahí, hace 3 clases. Y cuando yo hablé de función, dije, ustedes esto lo vieron desde el colegio, saben que es una función. Saben gráficos, saben fórmulas, saben. Y después me quedé un poquito picando si realmente cuando ven una función piensan todo lo que queremos que piensen. No es si lo saben más o menos, seguro que lo saben. Pero si lo piensan, si lo interpretan, si lo manejan con la fluidez o con la facilidad, con la práctica que estamos pensando. Y me parece que yo fui para adelante, como que ustedes me acompañaban, y ciertas cosas que les conté no se llegaron a hacer la idea. No llegaron a sentir que lo estaban pensando como yo se los contaba. Entonces, lo que hoy quiero hacer es volver al concepto de función. Que desde ya los conocen del colegio, lo están trabajando en análisis 1. No les voy a decir nada que no sepan probablemente, pero quizá podamos pensarlo de una manera que antes no lo habían pensado y nos resulte más ágil como herramienta de trabajo, como herramienta. Entonces, cuando uno dice una función, cuando uno dice, cuando uno dice x de t y lo estudia como función, es para usarlo acá adentro, para armar un vector, para decir dónde está el cuerpo, ¿sí? Lo que hacemos como función es para pensar en el espacio real. Esto es el espacio real, más que espacio, es espacio y tiempo. Esto es la historia, esto es una película, si quieren.
Está dibujadito y quieto, pero siempre pensamos que cuando se mueve el tiempo, cuando transcurre el tiempo, la posición va a ir cambiando y eso es que x depende de t. Entonces, hay un nivel de trabajo que es la película, imaginarse la situación, que es donde está la física. Y otro nivel de trabajo que es la matemática, con la cual describimos esa física. Y siempre que ustedes vean algo del lado de matemática, tienen que imaginárselo, verlo en la película, en la historia. Bien, les digo que todo lo que hay que ver sale de esta función, es lo único que hay para trabajar. Entonces, ¿qué es una función? Ustedes sabrán decir que es una relación entre dos variables y una relación particular donde a cada valor de la variable en el conjunto que se llama dominio le corresponde un y solo un resultado en el conjunto que se llama codominio. Esta función tiene como dominio por acá, un intervalo en el tiempo, desde un tiempo que llamamos t0 inicial, que típicamente lo ponemos igual a 0, si es posible, 0 segundos. Eso lo hacemos regulando el cronómetro, poniendo el 0 en el momento que nos interesa. Hasta un tiempo, no sé cuánto, final. Ese es el dominio, ahí está la variable t. Y hay un codominio, donde toma valores la función. ¿Cuál es el codominio? El espacio de todos los números reales, o el conjunto de todos los números reales, que son las x. Déjenme decir, entre comillas, y más coloquial, las x. Ya saben que en el análisis matemático, x es la variable independiente, y es la variable dependiente por convención. En nuestra aplicación, t es la variable independiente, por eso lo dominio, y x es la variable dependiente. Entonces, x depende de t. Nada que no sepan, seguro. Ahora, cuando uno describe una función, hay varios lenguajes. Esto una vez lo hice chiquitito y ahora lo quiero rescatar. Lenguajes para describir una función. Tenemos varios. Hoy quiero empezar con el lenguaje de flechas. Y vamos a seguir con el lenguaje de tabla de valores. Y vamos a recuperar, seguro, el lenguaje de gráficos. Gráficos de la función versus la variable en el plano xt. Y vamos a hablar también de fórmulas. Entonces, hoy quiero invitarlos a pensar por lo menos 4 lenguajes para hablar de una función. De la misma función. O sea, los 4 lenguajes dicen lo mismo. Y a veces conviene trabajar con un lenguaje y a veces conviene con otro. Y hay que saber relacionarlos, o usar todos. Cuando uno hace cuentas es probable que trabaje con el lenguaje de fórmulas. Cuando le piden algún análisis gráfico, por ahí hacen la gráfica. Y si no tienen ganas, no la hacen. Yo les diría que siempre la hagan porque tiene información. Tabla de valores. Y por ahí uno piensa que cuando era chiquito esa tabla de valores y ahora no hay que hacer más porque somos grandes. No. ¿Sí? ¿Cierto? Por ahí el análisis dicen no usen más tabla de valores, hagan otras cosas más instruidas, más preparadas. No, yo no quiero dejar nada de lado. Todo lo que sirva para entender, sirve. Y la tabla de valores es fundamental. Y el lenguaje de flechas, no hemos insistido mucho, pero el lenguaje de flechas es, cuando uno tiene una función, resulta que a un dominio A, vamos a hacerlo. Bueno. Resulta que está el dominio, que sería el intervalo T0-TF. Está el codominio, que son los reales. Y hay un sistema de flechas, que a cada t le hace corresponder un x. A cada t le hace corresponder un x. Este intervalo lo podemos ver como un eje de tiempo. Para marcar los tiempos tendremos en algún lado el 0, en algún lado el t0. Y los elementos del dominio son puntos en el eje tiempo. Y del lado del codominio tenemos el eje x, que es los reales, el eje x donde caen los resultados. Entonces, acá está el autito, o el valor de x. Y a cada tiempo le corresponde una posición, con un lenguaje de flechas. A este t, lo voy a hacer más grande esta vez, le corresponde un x. Decir que x depende de t, es decir que a un t le corresponde un x, y a otro t le corresponde otro x, y a otro t le corresponde otro x. ¿Vamos hasta ahí? No dije nada que no supieran, pero probablemente nos sirva
este dibujo de pensar que hay un lenguaje de flechas. Y también hay tabla de valores, también hay gráfico y también hay fórmulas. Entonces, vamos a repasar algún ejemplo viendo todos estos puntos de vista. Un poquito en el pizarrón y después voy a compartir la pantalla para contarles cómo hacerlo en GeoGebra. ¿Comentarios hasta ahí? ¿Preguntas? Parece que nos fuimos demasiado atrás. Ustedes han hecho una cantidad de problemas y yo no les di nunca una receta de cómo se hace un problema. Les di unas recomendaciones, fueron escritas, y ustedes cuando abren un enunciado dicen, ¿y ahora qué hago? Me tengo que arreglar solo. Y sí, no vamos a cambiar eso, se tienen que arreglar solos. Tienen herramientas para arreglarse. ¿Por qué a un t le corresponde un x y no al revés? Bueno, hay relación entre x y t. ¿Cómo lo organizamos? Desde Newton, y es intuitivo para todo, para la gente, el tiempo es una variable que transcurre parejito. El tiempo uno no lo controla, el tiempo lo dejas correr. ¿Sí? Ojalá podamos controlarlo, pero lo dejas correr. Entonces la variable natural para describir las cosas que pasan, que nos pasan, es el tiempo. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Y para describir el movimiento en particular, es como si graficara la cantidad de casos de coronavirus en función del día. Vos decís, bueno, tal día, tantos casos, tal día, tantos casos, tal día, tantos casos. Y lo que se mueve solo es el tiempo, corre solo. ¿Sí? Uno puede tratar, bueno, entonces, el tiempo es la variable natural para describir los procesos de la naturaleza. Las cosas suceden en el tiempo. Por eso t es la variable independiente. Por eso t va de este lado. ¿Sí? Y x, en nuestra aplicación, es la posición del objeto. X es lo que quiero describir. En tal momento, que se identifica con t igual a tantos segundos en el cronómetro, pasa tal cosa. En tal momento pasa tal cosa. Lo que pasa es función del tiempo. ¿Sí? Violeta, preguntabas. Entonces, lo que pasa es función del tiempo, naturalmente. A ver si espero convencerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un problema de cinemática? Pasa que la posición del objeto va tomando distintos valores. En un eje numerado, que es como poner una cinta métrica estirada desde el 0 hasta acá, está en la posición 4 metros, 7 metros, 10 metros, 8 metros, en distintos momentos. Entonces, cuando transcurre el tiempo, vemos que cambia la posición. O queremos que cambie, o manejamos un motor, o manejamos un auto para hacer que cambie la posición. Entonces, es la posición x lo que depende del tiempo. Nuestra función tiene variable t, resultado x. Es x de t. Al t le corresponde un x. Y bueno, y bienvenida a la pregunta, porque por ahí por escribirlo así salió la pregunta, y antes no nos había salido. Y entonces uno ve x y todo, desde que somos chiquitos x es la variable, ¿no? Y ahora no, x es el resultado. Ojo, bueno, atento, ahí vamos. Entonces, quiero contarles una historia de funciones del tiempo. Y vamos a hacer un poco de todo esto, que tiré tipo una nube de ideas, todo desparramado. Y el primer ejemplo que se me ocurrió decirles, yo espero que no les parezca mal. Ejemplo de función del tiempo. Me voy de tema. Estudiaron historia alguna vez en el colegio y habrán hecho unas líneas de tiempo. Como ejemplo, para sacarlos de la cabeza. ¿Qué era en historia una línea de tiempo? Ustedes hacían un eje, que era el tiempo, y decía, no sé, acá está el nacimiento de Cristo, esto es antes de Cristo, esto después de Cristo, vamos a poner en español, antes de Cristo, después de Cristo, y ponían años, y esto eran 100, 200, 300, 400 en años. Me quedé corto, podríamos ir mucho más moderno, por el que sigue. Y teníamos tiempos antes de Cristo, o sea, menos 100, el año menos 100 sería 100 años antes de Cristo. El año menos 500, donde andaban los griegos haciendo cosas tan interesantes que todavía las usamos. Y entonces, cuando hacen un cuadro de línea de tiempo, dicen, en este año, tal cosa. Un suceso, por decir. En este año,
otro suceso. En este año, otro suceso. Vamos a poner un poquito más. Suceso 1, suceso 2, suceso 3. ¿Qué es esto? Que en función del tiempo que fue transcurriendo, pasaron distintas cosas. En tal momento, tal cosa. En tal momento, tal cosa. Y esto es una función que dice, a cada tiempo le corresponde un suceso histórico. A cada tiempo, un suceso histórico. Entonces esta función, la función historia, si quieren llamaría, va de un tiempo a un suceso. Y podemos hacer una tabla de valores. Esto sería el lenguaje de flechas. Tal tiempo, tal suceso. Tal tiempo, tal suceso. Y ponían un cartelito, ¿no? Y entonces podemos hacer cuando un tiempo le corresponde un suceso, esto lo armo como una tabla de valores y digo, en el año 100 pasó tal cosa. Entonces, en el año, no sé, uno que yo me acuerde, 1492, Colón descubrió América. En el año 1810, Revolución de Mayo, etc. O sea, lo que uno pone en esta línea es un montón de información. A eso quería llegar. Un montón de información. Y cuando nosotros manejamos una función para describir un movimiento y para hacer un problema, describimos un montón de información. ¿Le suena eso? ¿Le sorprende que lo cuente así? Más allá de la historia. Que tenemos un montón de información. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se están aburriendo? ¿Los tengo atentos? ¿Ok? Ok, bueno, gracias. Si quieren los escucho cuando abran el micrófono, buenísimo. Entonces, una función del tiempo no es un suceso, no es un año, es todo un sistema de información. Un sistema que dice un montón de información. Esa información se puede ver en un lenguaje de flechas, variable, resultado, variable, resultado, variable, resultado. En un lenguaje de tabla, variable, resultado, variable, resultado, variable, resultado. En un lenguaje gráfico, que acá no me da. ¿Por qué? Porque el tiempo lo pongo en números, pero los sucesos no lo pongo en números. Los sucesos históricos, lo pongo en cartelito, en texto. Entonces, si yo tengo la variable en números y el resultado también en números, podría ser un gráfico de números, si no, no. Y también tengo el lenguaje de fórmula, que acá tampoco va. ¿Por qué? Porque las fórmulas son cuentas que cuando tomo un número, hago la cuenta y me resulta un número. Entonces, funciones en particular que nos interesa, que les interesa a ustedes en todas las carreras, son las funciones numéricas. Esto es una función, no sé, tiempo, historia. Entonces, ¿cómo es una función numérica? En el mismo lenguaje. Ejemplo de función numérica de variable t, variable tiempo. Bueno, y como función numérica voy a poner un número que represente algo. ¿Y qué voy a hacer hoy? Voy a poner el número que representa la posición, x, en función del tiempo, t. X, la posición del objeto que estoy estudiando. Entonces, ¿cómo sería el dibujo? Tengo un eje de tiempo, voy a poner por acá arriba. Tengo un lugar que es 0 segundos, tiempo en segundos. 0 es cuando marqué el cronómetro, lo puse con la agujita de arriba, hice clic. Y a partir de ahí, mido tiempo. Y entonces yo puedo ir registrando qué pasa cuando el tiempo es 1 segundo, cuando el tiempo es 2 segundos, cuando el tiempo es 3 segundos, etc. Todo lo que quieran, hasta que me canse, hasta que se acabó el tiempo establecido, decía. Desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, porque terminó la historia. Este es el tiempo. Y los resultados, voy a sacar flechas para abajo ahora. ¿Qué pasó cuando el tiempo era 2 segundos? ¿Qué pasó cuando era 3 segundos? Bueno, voy a señalar lo que pasó. Son flechas. Y lo que pasó son posiciones. ¿Y cómo marco posiciones? Sobre un eje numérico de las X. Este eje X, que voy a graduar en metros, es el eje que usa el observador allá arriba. Este eje T es el reloj que usa el observador allá arriba. Y este eje X, como está señalado acá, también tiene un 0. Que es donde el observador decidió poner el 0 y estira una regla. O sea, como uno pone una regla de permiso y pone el 0 acá y pone las marquitas, chac, 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 chac. Y si por el otro lado las pone negativas,
Bueno, eso hizo el observador y entonces las posiciones, cosas físicas, cosas reales que se ven, se traducen en números. Posición, coordenada. Posición, coordenada, posición. Y esa coordenada posición es lo que se llama X. Entonces, si esta foto está sacada a 0 segundos, esta, una flechita, la posición es, no sé, 1, 2, 3, 3.5 metros. Ah, entonces, del 0 saco una flechita que vaya a 3.5 metros. En metros, 1, 2, 3, 4. Dibujo. Cuando el reloj marca 0, 3,5 metros. Flecha, 0 a 3,5 metros. Este punto y este punto están relacionados. Un valor de tiempo y un valor de posición. ¿Qué significa esa relación? Pueden decir siempre de memoria. Una función es una relación, que bla bla. Bueno, ¿qué significa? Significa la relación entre lectura del reloj y posición del objeto. Significa, en este tiempo yo lo vi en tal lugar. ¿Sí? Eso fue desde el principio. Y yo eso no le dediqué un minuto, me parece. Y pido disculpas si convenía hacerlo así. Cuando uno habla de la función, habla de la información que está describiendo. Nuestra función posición es información, relación entre el tiempo que ve el reloj, la posición que veo cuando miro el objeto. Y cuando miro de nuevo el reloj, paso un ratito y miro de vuelta y veo otra posición. Entonces, de pronto, cuando el reloj marcaba un segundo, la película me dice que 4, 5, 6. Entonces, que el objeto estaba, que el auto ya estaba acá. Cuando t es igual a un segundo. Y si estaba acá es 1, 2, 3, 4, 5 metros. Entonces, cuando el tiempo es un segundo, puntito, posición 5 metros, puntito y flecha. En este momento estaba acá. En este momento estaba acá. Y eso es lo que me describe el movimiento. Eso me lo tengo que imaginar allá arriba como una película. Yo puedo pensar en todos los tiempos que quiera, no solo 0 y 1 segundo, sino de a décima de segunda, de a milésima de segundo, y sacar un montón de fotos. Y tengo un montón de flechitas y cada una me dice, cuando yo tengo ganas de mirar, ¿dónde está el objeto? La variable independiente, yo voy a buscarla donde tengo ganas. Por eso digo, cuando tengo ganas de mirar, bueno, se me ocurrió mirar cuando el tiempo era medio segundo en ese cronómetro. 30, 50 centésimas de segundo. Y bueno, encuentro una posición. Y se me ocurre mirar cuando el tiempo es 1.7 segundos. Encuentro otra posición. La variable t es la independiente. La que se mueve sola y yo voy y la miro nada más. Y la variable x es el resultado. Y entonces tenemos un lenguaje de flechas que relaciona este eje con este eje. Uno para medir tiempos, porque son números reales, otro para medir posiciones, porque son números reales. Vengo de repaso, pero yo hace mucho les dije, ¿qué piensa Newton del tiempo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, es una variable continua, que toma valores crecientes. ¿Qué piensa X del espacio? Es una variable continua, que toma todos los valores que quiera. Y si es en una dimensión, el espacio es una recta. Y si es una recta, es un número. La recta real y número van 1 a 1. ¿Sí? O sea, veo un número, me imagino una posición, veo una posición, leo el número. Entonces estos números dicen posiciones en la película. ¿Qué tal hasta acá? De vuelta me acompaña. ¿Lo tenían así, como que se imaginaban todo esto cuando escriben X de t y cuando hacen un problema? ¿O se imaginaban resolver un problema nada más? Usar una fórmula quizás. Más o menos, más o menos. Yo por lo menos, si bien me cuesta un montón, yo más o menos esto así lo tenía un poquito, como que me lo imaginaba un poco. ¿Vale la pena conversarlo para que todos estemos de acuerdo? ¿Sí? Porque no es cuestión de que ustedes lo piensen como yo quiero. Que ustedes lo piensen de alguna manera que lo puedan usar. ¿Sí? Entonces por ahí, esta clase de más calma, revisa cosas que ya hicimos. Insisto, además que, bueno, digo de paso, que si yo lo decía despacito al principio decían, uy, qué cosas fáciles que está explicando, y cuándo vendrá lo importante. Mamá, macana, esto es lo importante. Yo quiero hacerlo ahora que ustedes ya pelearon con los problemas, ya por ahí vieron unas cosas que no se imaginaban que era, y bueno, ahora tienen que imaginarse qué es. ¿Sí? Entonces, este es el lenguaje. ¿Y qué otro lenguaje tenemos para hacer esto? O sea, para describir la función. Ya estamos en cinemática, ya es la que nos interesa. Tengo flechas, por acá. A este le corresponde este, a este le corresponde este.
Tengo la tabla de valores. Voy a hacer un rinconcito por acá. ¿Cómo es la tabla de valores? Columna para el tiempo, en segundos, lo voy a hacer prolijito. Columna para la posición, X en metros, o sea, le pongo las unidades. Y en la misma información que dibujé la tengo acá, y no es otra. Digo, ¿qué puedo poner? Dígame qué puedo poner, por lo que yo les vengo contando, en esta tabla de valores. ¿Qué valores de tiempo y qué valores de X? Escucho. Que en 0 segundos 3,5 metros. 0 segundos, y que en un segundo 3,5 metros. Y en un segundo 5. Un segundo, 5 metros. ¿Algo más puedo poner de lo que les conté? Creo que no, porque no les conté más. Muchísimas gracias. Quiero rescatar. Esta información es la misma que esta y es la misma que esta. Entonces, no es que escribirlo de otra manera es un esfuerzo extra o uy, me pidieron que haga otra cosa más. Es pasar en limpio lo mismo. Yo tengo un dibujito que dice con el tiempo 0 segundos el auto está acá y el auto está acá son 3,5 metros. Eso lo digo con esta flecha. Y eso lo digo con este renglón. Cada renglón de la tabla de valores es lo mismo que una flecha al describir la función. ¿Sí? Y como hice dos dibujitos en dos valores de tiempo, tengo dos flechas, dos renglones. Si yo supiera más, pongo más, pero no sé, lo vengo inventando y no les dije más. Me interesa mucho un comentario acá. Parece más complejo que calcular solo las posiciones. Sí, sí. Y me alegro. No pido disculpa de que sea más complejo. Los estoy invitando a repasar, a descubrir, si no es tarde para hacerlo, que cuando uno estudia un movimiento descrito por una función, tiene un montón de información. Un montón de información. No es solo calcular la posición con una fórmula. No es me acuerdo de una fórmula, hago la cuentita con la calculadora y ya está. No, tengo un montón de información para entender, para describir, para aprovechar y para aguantar preguntas. Porque si yo tengo esta información y me preguntan cosas de este movimiento, yo digo, ay, mira, con la información que tengo trato de contestarte. Y ese va a ser un problema. Es analizar qué función, un problema de cinemática en una dimensión, en la práctica 2. ¿Qué función es la que describe esta situación que tengo? Primero, ¿qué situación es? La entiendo. ¿Qué función la describe? ¿Qué función posición? Y con esa función, ¿cómo contesto las preguntas? Analizar un problema es descubrir la función posición en función del tiempo y usarla para contestar las preguntas. ¿Sí? El problema no empieza por contestar la pregunta, el problema empieza por plantear la situación y describirla con las herramientas que tenemos, que son una función. Bien, buenísimo. Entonces, lenguaje de flechas, lenguaje de tabla de valores y dibujo de la película. No sé, un quinto título vuelvo a poner la palabra, es imaginarse la película, la historia. En realidad, esto es lo que uno quiere hacer, la historia, y lo demás es el lenguaje matemático. Entonces todo ese lenguaje tiene que reflejarse en entender qué está, o sea, interpretar qué está pasando. Bien, ¿qué otra forma tenemos de representar la misma información? Bueno, voy a cambiar de color acá para que se destaque. Vamos a poner en rojo. ¿Se ve bien? La forma gráfica. Gráfica de función. Vamos a hacerlo por acá abajo. Porque acá arriba yo tengo un gráfico, un dibujito, pero es el gráfico de la película, el gráfico de lo que está pasando. La gráfica de función es un lenguaje de matemática, del colegio, de análisis 1, para describir la relación entre la variable y el resultado, para describir la función. Y la gráfica esa se hace con dos ejes. Vamos a poner por acá. Ustedes saben. El eje de abscisas, el horizontal, donde va la variable independiente. Para nosotros es el eje T, variable independiente. Y un eje vertical, eje de ordenada se llama, donde va el resultado de la función. X para nosotros, posición, X. Entonces, esto es lo que llamamos la gráfica de la función en el plano X versus T.
X versus T. Comparar X con T. Se usa la palabra versus y se pone VS. ¿Sí? ¿Qué información tengo? Bueno, el tiempo habrá que ponerlo en unidades, en segundos, para decir siempre lo mismo. La X habrá que ponerla en metros, vamos un poquito más acá arriba. Y el tiempo habrá que graduarlo a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y la posición habrá que graduarla, así que a partir de 0, no me entra, más chiquito vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Así de medio cuadradito pongo para que entre. 1, 2, 3. ¿Reconocen en estos ejes rojos lo que dibujamos antes en azul? No quiero tapar, pero me interesa muchísimo. ¿Reconocen en los ejes rojos lo que dibujamos antes en azul? ¿Es lo mismo o es otra cosa? Creo que sí. Que sí. Puede marcar. ¿Es lo mismo o es otra cosa? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, es la misma información contada de otra manera, en otro lenguaje. Este eje de tiempo es el eje que dibujé acá arriba como dominio. No lo puse acá en azul, pero cuando puse las flechitas, en lugar de poner de izquierda a derecha, puse de arriba a abajo. Este es el dominio, donde está la variable independiente. Este es el codominio, donde están los resultados. Entonces, cuando uno hace un gráfico de función, pone en el eje horizontal el dominio. En todo curso de análisis le habrán dicho así, ¿no? Y en el eje vertical el codominio. Entonces, lo único que pasó es que este eje que estaba horizontal, que es el X, que venía un dibujito horizontal desde el principio, y ahora lo puse en vertical. Porque es el lenguaje gráfico para relacionar en un plano cartesiano un valor de la variable con un valor de resultado. Y la información que tengo acá, de que al punto, bueno, tengo dos flechas, tengo dos renglones en la tabla de valores, tengo dos dibujitos, dos fotos, en distintos momentos. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo escribo que cuando el tiempo valía 0 segundos, la posición era 3,5 metros? En el plano este. Me muevo por el eje de tiempo hasta que encuentro 0 segundos. Y marco en el eje de posiciones 3,5 metros. Y hago un puntito. Oh, grande. ¿Se ve? Medio chiquito me quedó. Nada. Permiso que esto es móvil. Y yo puse acá. Se me mueve. Un puntito. ¿Qué es este punto? Un punto es un renglón un punto en el gráfico de la función. Es un renglón en la tabla de valores. Ahí. Y es una flecha en el gráfico de flechas. Vamos de vuelta. Permiso. Si queda bien apuntado. Acá hay como una flechita. A tiempo 0 le corresponde esta posición. Flecha. Esta flecha. Este renglón. ¿Qué otra cosa tengo como información? Que al tiempo 1 segundo le corresponde la posición 5 metros. ¿Dónde lo ubico? Busco 1 segundo en el eje de tiempos, lo tengo por acá. Busco 5 metros en el eje de posiciones y pongo este puntito. ¿Qué es este punto? A este desplazamiento hacia la derecha y a esta altura. Este punto es una flecha. Este punto es una flecha que dice al t que tengo acá abajo le corresponde el x que tengo acá a la izquierda. Uno no dibuja toda la flecha, dibuja nada más que el punto. ¿Me compran eso? Es fundamental. No. A ver. Es re pavo, pero es fundamental. Entonces por ahí uno no le prestó atención, se lo salteó. ¿Qué es? Bueno, digo, es fundamental que trabajemos funciones mirando sus gráficas. Y cuando miramos gráficas es una curva. Pero antes de ser una curva tenía puntos. ¿Y qué es cada punto? Cada punto dice, mirad, a este valor de la variable le corresponde este resultado. Con un lenguaje cartesiano. Con el punto me fijo el t que está ahí abajo y el x que está a esta altura. ¿Están de acuerdo en que los dos renglones, las dos flechas, los dos dibujitos, también son dos puntos en el gráfico?
No tendría que haber dicho, perdón, estaba dándole vuelta a qué palabra usar. Cuando dije repavo, no es para intimidar a nadie. Y si alguien no lo había pensado antes, simplemente porque no lo invitaron a hacerlo. Pero debe ser súper básico. ¿Están de acuerdo en que mirar un punto en el gráfico es mirar un renglón en la tabla? ¿Sí? Porque si no, empezamos a hablar de gráfico y nos perdemos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, este punto, el primero que puse, uno lo puede dibujar, permiso, como que es el punto 0,3.5. Con coordenadas cartesianas de punto. O sea, un valor de abscisas, que es 0, y un valor de ordenadas. Y cuando uno dice, tengo este punto en el gráfico, dice, tengo esta flecha, que al tiempo 0 le corresponde el 3,5. Quisiera hacerlo más grande esto, porque quedó muy chiquitito y re importante. Entonces, vamos a achicar acá. Ahí se me fueron los números. Permiso. Voy a arreglar el eje de las X, que empiece más allá. Así tenía 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces acá está el 3.5. Dibujo de vuelta la primera flecha. Para t igual a 0, 3.5. Y para t igual a 1, 5. Un segundo, 5 metros. Entonces, cuando estaba haciendo recién en rojo el gráfico de la función, vamos a lugar acá. Y tenía el tiempo en abscisas, en segundos, y el x en ordenadas, en metros, y cada cuadradito es 1, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a hacer ahora que tenga más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anoto el 1 y ustedes cuentan después. El punto 0 de tiempo, 3.5 de altura, es el punto, les decía, que se puede anotar como 0,3.5, o mejor dicho, 0 segundos, 3.5 metros, porque estos ejes tienen unidades. Y el otro punto era 1 segundo, 5 metros, acá. Este es el punto 1 segundo, 5 metros. Y lo que estoy diciendo es que como son puntos en un plano cartesiano, se escribe como par ordenado. Pero la primera componente del par ordenado es tiempo y la segunda es posición. Entonces, cualquier otro punto, invento otro que haya por acá, bueno, sé que esto va a ser así y hay un punto por acá. Cualquier punto de la gráfica es un punto que tiene información tiempo, posición. T, X. Cualquier punto de la gráfica significa a este T que anda ahí abajo le corresponda este X que está a esta altura. Y en ese sentido, un punto de la gráfica es una flecha. Será esta flechita. Check, check. Como una flechita que pasa por el punto, ¿no? Desde un valor de tiempo hasta un valor de X, pasa por el punto y alcanza con dibujar el punto para decir cuál flecha es. Pero estoy diciendo que a un tiempo le corresponde una posición. O sea, estoy hablando siempre de la función. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, este es el lenguaje gráfico. Lo había puesto en rojo hoy. Nada. Lo que tiene el lenguaje gráfico es que en lugar de dibujar una colección de puntos, se suele dibujar una curva. ¿Y qué significa esta curva? Y una curva es una colección de puntos. Está este punto que marqué, está este que marqué, está este, pero está este y todo lo que uno quiera. Una curva es una colección continua de puntos. Entonces, ¿qué tiene más información? ¿La tabla, las flechas o el gráfico de función en el plano x versus t?
Para mí el gráfico. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. ¿Los demás? ¿Qué información más tiene? Además de los puntos originales. Para mí el gráfico, porque implica la variación de la posición y cómo va variando el tiempo. El gráfico tiene mucha más información, sí, porque no tiene solo dos valores de tiempo, tiene todos los valores de tiempo. Hacer esta curva continua, sin levantar la fibra, es decir, bueno, yo aparte de los dos datos que tenía, me tiré un montón de información diciendo para cada tiempo que a cualquiera de ustedes se le ocurra mirar, venimos y miramos cuál es la posición. ¿Sí? La función completa, déjenme decir. O sea, estas flechas o esta tabla de valores son como una muestrita de lo que está pasando, una pequeña muestra. Lo que está pasando es todo el tiempo continuo, con infinito valor de tiempo, entre tanto y tanto, y con distintas posiciones continuas, que son todos los valores de tiempo que quieras, son todas las posiciones que te salgan. La función dice a cada t le corresponde un y solo un x. Entonces, como hay infinitos valores de t, hay infinitos resultados de x que los van acompañando. Cuando uno hace la gráfica como una curva continua, está diciendo que puso infinitos puntos, cosa que no podíamos hacer en una tabla de valores porque no tenemos lugar, ni tiempo de llenarla. Estamos diciendo que hay un montón de puntos registrados, entonces voy a volver en rojo. Si me preguntan, cuando el tiempo es 3 segundos, que yo no les había dicho, ¿no? ¿Cuánto es la posición? ¿Cómo se hace? Encuentro los 3 segundos en el eje de tiempo, voy derechito para arriba hasta que encuentro la gráfica, digo, a esta altura encontré la gráfica. Me vengo para el eje de los X, derechito, porque esto es cartesiano, y digo 1, 2, 3, 4, 5, y le tiro a 4,8 metros. ¿Sí? En este gráfico dice, aunque sea aproximadamente porque es gráfico, que cuando el tiempo es 3 segundos, la posición es 4,8 metros. ¿Me siguen con eso? Por un gráfico que inventé, no sé. Pero un gráfico que inventé es una función que inventé. Yo vengo inventando desde el principio. Entonces, ¿cuánto vale la posición cuando el tiempo es de 4 segundos? Vengo acá, busco 4 segundos. Levanto la gráfica, o sea, me voy a buscar la gráfica. Encuentro el punto en la gráfica, o sea, corto la curva de la gráfica. Me voy derechito horizontal y caí en 3.7, digamos. 3.7 segundos. ¿Sí? Entonces, aunque vamos despacito, yo creo que estamos aprovechando el tiempo. Porque esto... Tengo un comentario acá de Violeta hace un rato que parece más complejo que calcular solo posiciones. Y estoy de acuerdo en que es más complejo porque tiene más información. Si uno busca en el diccionario complejo, una vez lo hice, dice complejo significa que tiene dos o más partes. Complejo no significa difícil. Complejo significa que tiene muchas partes. Bueno, cada valor de tiempo es una información y es una foto que uno podría haber sacado. Entonces es más complejo porque es más completo. Pero por otro lado, yo espero que una vez que esto uno lo miró, lo maneje. Yo no espero que lo estudien para decirlo. Espero que lo manejen porque es un lenguaje, porque se entiende. Digo, si se entiende. ¿Sí? Entonces, si parece mucho, resulta que ya hablamos de hace 3 clases de todo esto y venimos haciendo todo esto. Pero quizá no lo pasamos así en un lenguaje tan explícito y fue culpa mía si fui diciendo cosas y ustedes no me acompañaban imaginándoselas. Pero cada vez que yo hacía un gráfico, y bueno, yo veía un gráfico, estoy entrenado y yo sé lo que dice un gráfico. Y tenía que esperar que ustedes también lo sepan. ¿Me acompañan ahora con esto? Cuando yo hablo de un gráfico de función, ¿ustedes pueden leer de qué estoy hablando? ¿O preguntas? Mientras más puntos, mejor el gráfico. Seguro. Cuantos más renglones tengas, más puntitos puedes hacer y tu gráfico está calculado numéricamente. Y lo demás, tiras la curva. En general uno tira la curva interpolando, se dice. Entre los puntos que tengo, me imagino una curva. ¿Sí? Lo de área bajo la curva se lo viene para la segunda parte de la clase. El que preguntó ahí, área bajo la curva, ya veremos. Hasta ahora tengo puntos en la curva. Puntos en la curva son valor de variable, tiempo, valor de posición. Foto, dibujo.
de dónde estaba, en qué momento. ¿Sí? Entonces, cuando uno lee un gráfico de esto, tiene que leer, bueno, cómo la posición depende del tiempo. Lo dijimos del principio, pero ahora quizá tenga más, se hizo carne, digamos. Cómo la posición depende del tiempo. Cómo el bichito se está moviendo. Cómo el auto se mueve, eso es lo que quiero hacer. Dónde está en cada momento. Eso lo dice la función x de t y no dije nada nuevo ni de fórmula ni de teoría. Dije, anímense a usar todos los lenguajes para hablar de una función. Dominio, codominio, flechas que relacionan valores con resultados, tablas de valores que tienen lo mismo, valores con resultados, puntos en el gráfico que tienen lo mismo, valores, o sea, variable con resultado, y conjunto infinito de puntos que tiene un montonazo de información. Sobre eso tenemos que movernos. ¿Y qué falta acá? Que si no lo digo los estoy engañando. ¿Qué lenguaje falta? El de hacer las cuentas. Faltan las fórmulas. Como lenguaje de función, hablar de una fórmula, ¿sí? Tiene un nombre más específico que me gusta más, que es dar la regla de asignación. Porque a fin de cuentas todo lo que estamos haciendo es decir a cada t qué x le corresponde, a cada t qué x se le asigna. Puede ser regla de asignación o regla de correspondencia. A cada t qué x se le asigna. Y cuando lo hacemos con fórmulas decimos que x de t es alguna cuenta con la variable t, con t variable. Una fórmula es una cuenta, o sea, una expresión matemática que se podrá calcular cuando uno conozca el valor de t variable. Entonces, con una fórmula, por ejemplo, 2 metros menos 0,5 metros sobre segundo por t. ¿Qué dice ahí? Bueno, está la receta para responder todo lo que venimos hablando. O sea, si me preguntan, bueno, esta la inventé y no debe andar con esta porque yo no tuve el cuidado. Pero, si me preguntan con esta fórmula, cuando x vale 0, ¿cuál es la posición? En lugar de ver el dibujito, en lugar de que yo les cuente, ponen t igual a 0 y hacen la cuenta. No es la misma, ¿no? Porque cuando t es igual a 0 me está dando... Vamos a mejorarla, entonces vamos a poner 3,5 metros. Y le voy a poner un más para ir jugando. Digo, hay que ver cuál es la fórmula que corresponde a la historia. Una historia tendrá su fórmula, una fórmula representa una historia. Si empiezan por el lado de la fórmula, está bueno porque tienen todo para mirar. Si empiezan por el lado de la historia, tienen que armar la fórmula típicamente. Y yo, por ejemplo, acá estoy inventando y digo, mirá, cuando t es igual a 0, hago la cuenta 3,5. Más 0, 3,5. Al primer renglón lo invoqué por lo menos. El segundo renglón sería cuando t es igual a 1 segundo. Insisto con las unidades, 1 segundo con segundos se simplifican. Y me daría 3,5 más 0,5 me daría 4 metros. No me anda porque yo quería 5. Bueno, probablemente esta fórmula ande mejor con mi historia, ¿sí? Era 1,5. Estoy inventando sin ninguna vergüenza delante de ustedes. Esta fórmula cuando el tiempo vale 0 da 3,5. Uy, qué bueno, vamos bien con el primer renglón. Cuando el tiempo vale 1, 3,5 metros más 1,5 metros da 5 metros. Vamos bien con el segundo. Pero cuando el tiempo vale 3, 3,5 más 4,5 me da como 8. No me da. No es. Bueno, esta fórmula no es la que corresponde a esta historia. Pero habrá alguna que corresponde. Entonces, déjenme seguir con este ejemplo, aunque no sea el mismo. Cuando uno tiene la regla de asignación, no tiene una ecuación, no tiene un dato, tiene un montón de información, tiene una función. La función es un montón de información. ¿Qué dice? Pon el tiempo que quieras y saca el x que te sale. O sea, con la fórmula puedo generar en la tabla de valores tantos renglones como quiera, poniendo distintos valores de t. Con la fórmula puedo ir al gráfico y generar tantos puntos como quiera, poniendo distintos valores de t. Y si pongo muchos valores juntitos, cercanos, de 0,1 segundo, tengo un montón de puntitos y veo la forma de la gráfica.
Y además confío en que el tiempo es continuo y si yo puse las décimas de segundo, el día que tenga ganas también puedo poner las centésimas de segundo o de milésimas, lo que quiera. Entonces hay un montón de información en la regla de asignación que es la misma que venimos contando en todos los lenguajes. Que a un t le corresponde un x, que a otro t le corresponde otro x, que a otro t le corresponde otro x. ¿Sí? La fórmula es la más precisa porque ponen el tiempo con los decimales que quieran y les sale el resultado en metro con los decimales que quieran. Que sale. Y es la más completa porque yo tengo derecho a poner cualquier valor de t ahí. O sea, no me restringe a decir, miré 2 fotos o 3 fotos. Pongo el t que quiera. Entonces, completa, precisa y es con la que hacemos los planteos para resolver las cuentas. Pero lo que está en la fórmula que ustedes usan, o sea, en la regla de asignación. El otro día me preguntaron, y está muy bien, a esta fórmula de función se la suele llamar ecuación horaria. No me gusta que se llame ecuación, pues es una función. Pero es horaria porque depende del tiempo. La ecuación horaria es la que te dice toda la información de la posición en función del tiempo, si la tenés escrita en lenguaje matemático, en lenguaje algebraico, mejor dicho, no sé, con sumas, productos, con cuentas. ¿Vamos hasta ahí? Me gasté como 1 horita, pero espero que sea aprovechado. Preguntas hasta acá. Hago una pausa, corto la grabación y conversamos un poquito. Lo que seguiría es ver esto con GeoGebra. Y ya no voy a hacer de vuelta cosas que hice, como son, bueno, mirar un X, mirar un tiempo, otro tiempo, decir pasaron tantos segundos, mirar una posición, la posición, decir recorrer tantos metros, y relacionar tiempo transcurrido con desplazamiento, es algo que ya tienen que hacer sobre el gráfico. O no sé, por ahí hacemos algo más. Corto y conversamos tranquilos 5 minutos. 13, bueno, a las 14:02 o 03 volvemos.